Ahorita es bastante interesante. Yo los quiero poner de nuevo un poco en contexto. Sé que hay gente que me escribió full y que ve esto después y entonces siempre me hacen preguntas. Recordemos que para entender, esto lo digo para la gente que lo ve después, para entender Edith Stein tienen que verse las clases de San Juan de la Cruz. Si no, es como un poco difícil comprender. De hecho, es algo que lo van a tener que volver a releer y volver a releer, y a mí me encantaría más adelante volver a leer a San Juan de la Cruz porque no es que la vamos a comprender de una, ¿no? Esto es algo que uno a medida que va viviendo las experiencias de Dios se comprenden. Entonces, bueno, para la gente. Miren, vamos a empezar acá. Yo, obviamente, casi que hay que señalar todo, pero me gustaría comentar desde la página 159 que habla del esclarecimiento mutuo entre espíritu y fe. Ustedes se acuerdan que la montaña está de San Juan de la Cruz. La primera parte es la noche del sentido, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la carne. Los sentidos están en la carne. Y después entramos lo que es toda la noche del espíritu, que trabaja con las potencias del alma, porque nosotros somos seres espirituales porque tenemos un espíritu. Entonces ahorita estamos entrando en esa noche del espíritu que es sumamente difícil, digamos, de comprender, de entender, es la vida mística. Entonces, yo señalé en la página después, voy a la 160, esto para dejar claro. Dice, ella está comentando sobre San Juan de la Cruz y dice esto, quiso San Juan acceder a su petición de declarar las canciones espirituales. Volvió sobre su experiencia interior, lo que le había llevado a crear aquella modalidad de expresión. Nos está diciendo que lo que San Juan vivió en la cárcel, toda esa noche oscura físicamente hablando, en estar encerrado, él lo llevó a poemas. Era su manera de expresar. El fin de San Juan de la Cruz nunca fue, y lo vimos por acá, unas páginas antes que yo me estoy saltando, ella lo explica, nunca fue como que yo voy a crear una teología de la noche oscura del alma, no. O sea, él solo estaba comentando lo que le fue pasando y después el Señor se lo revela, mira, esto es algo. De hecho, a él se le pierden parte de los manuscritos entre la noche del sentido y la noche del espíritu, lo dice acá, se pierde. Entonces hay como un gap que Edith Stein por eso trata de explicarlo. Entonces, eso que quede claro. La noche del espíritu, si un día le preguntan, perdón, la noche oscura del alma, es lo que vivió San Juan en la cárcel y él lo trata de poner en poesía, porque él antes de todo esto era poeta, o sea, estudió letra. Ok, seguimos. 161. Dice, hemos citado lo que dice Juan en la subida acerca de la entrada en la noche del espíritu para esclarecer, acuérdense, esclarecer, aclarar lo que entiende por espíritu y por fe, puesto que la fe es el camino a través de la noche hacia la meta de la unión con Dios. En ella se gesta el nuevo nacimiento doloroso del espíritu, su transformación de ser natural en sobrenatural. La única manera, como está diciendo aquí, o sea, Edith Stein está comparando el espíritu con la fe, porque es que no entendemos el espíritu, ¿sabes? Nosotros nos conocemos más por nuestros sentidos que por nuestro espíritu en sí, porque si conociéramos nuestro espíritu, buscaríamos solo las cosas celestiales e infinitas. Entonces, ella nos está diciendo, por eso él compara espíritu con fe, es muy igual, es como oscuridad, no entendimiento, no me cabe la razón. Y, como dice acá, es la parte más dolorosa lo que va a empezar ahora. ¿Por qué? Porque nos está llevando a la subida. Es decir, si lo pudiésemos poner más claro, y el ejemplo está más adelante, nos está llevando literalmente, estamos pasando desde el Setsemaní al Gólgota. Cuando Cristo estaba en el Gólgota, en el Calvario, toda esa trayectoria del Via Crucis, él murió a todos nuestros sentidos, por eso él recibió latigazos en todos lados para morir a todos los pecados que entran por los sentidos sensuales, placeres. Pero experimentó la noche oscura del alma cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa es la noche del espíritu. Nosotros llegar a sentir, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y eso que estoy leyendo está un poquito más adelante. Pero bueno, sigo en la página 161, dice,
Muy buenas noches a la gente que está entrando ahorita. Estamos en la página 161 de este libro. Si usted es nuevo y no lo ha leído, no importa, vamos a seguir acá. Después dice, la fe exige la renuncia de la actividad natural del espíritu. En esta renuncia consiste la noche activa de la fe. ¿Entienden eso? Parece un trabalenguas, pero uno lo va a entender cuando sigue leyendo más adelante. Igual yo lo voy a explicar. Dice, la fe exige la renuncia activa natural del espíritu. Ustedes se acuerdan que en todo lo que hemos leído de San Juan de la Cruz siempre uno dice, entramos a la noche activa y después pasiva. Activo y pasivo. ¿Qué quiere decir eso cuando tú entras a una noche activa y pasiva? Explico. Activa es todo lo que tú como persona puedas hacer con tu voluntad. O sea, yo voy a rezar, yo pongo estas ganas, pero en recibir una contemplación y un éxtasis ya no depende de ti. Eso es pasivo porque le toca a Dios. El pasivo es el que recibe. ¿Ok? Entonces aquí nos está diciendo que ya cuando entras a este grado de fe, estamos en un grado de fe, acuérdense, subiendo al Gólgota para entrar en una contemplación, requiere la actividad natural del espíritu. Esto es difícil, pero le pido a San Juan de la Cruz, y yo no oré al principio, estaba tan, perdí, les pido disculpas que no hice una oración, pero yo sé que San Juan está aquí, le pedimos a Mamita María que nos cubra con su manto, San Miguel Arcángel, al Espíritu Santo y a la Santa Trinidad. Amén. Dice aquí, la actividad natural del espíritu. El espíritu está atrapado en nuestra carne, ¿verdad? O sea, nosotros somos carnes, pero adentro tenemos un espíritu. El espíritu, como está atrapado a nuestra carne, se encuentra prisionero. O sea, nuestra verdadera, digamos, no sé si decirle esencia, pero ese hombre de espíritu que está dentro de nosotros está atrapado. Y él sigue lo que hace la carne, esa actividad natural. ¿Me explico? O sea, es como sigue los pasos porque él se encuentra atrapado. Cuando nosotros entramos a la noche del espíritu es poder separar. Por eso San Juan de la Cruz en su poema dice, salí de mi casa cuando ya estaba sosegada en sus poemas, porque el espíritu tiene que salir del cuerpo, metafóricamente hablando, aunque los santos le pasaba en el éxtasis, su espíritu salía del cuerpo. Pero aquí nos está diciendo, ok, ahora tenemos que reeducar al espíritu. Ya el espíritu no puede seguir en su actividad natural, su actividad cotidiana, lo que nosotros hemos venido haciendo la vida, toda la vida, eso ya no. O sea, ya nuestro espíritu tiene que madurar. Tranquilo, lo vamos a seguir entendiendo más adelante. Por eso aquí consiste en mucha más renuncia. Página 162. Empieza diciendo, una subida a alturas cada vez más incomprensibles. O sea, tu razón ya no sirve, por eso fe y espíritu, acuérdense. Y una bajada a abismos cada vez más profundos. Qué increíble porque así como es de difícil la subida, en la bajada también será igual, porque vas a sentir lo que sintió Jesús. Así como vas a sentir tan cerca la gloria de que tu ser está en esa unión cada vez más cerca con Dios, va a ser inversamente proporcional a lo que estás sintiendo y por eso dice una bajada muy fuerte, porque es una bajada de abandono muy fuerte. Pero seguimos. Más adelante dice, el santo dice en un lugar que solo en la más profunda contemplación nos puede ser desvelado lo que la fe es. Qué increíble, ¿no? Nosotros hasta ahora, yo ayer me fui de noche, se los prometo, muchas horas al Santísimo para que el Señor revelara acá y era como que, Airam, es que nosotros estamos en pañales, o sea, nosotros estamos entendiendo la fe por nuestros sentidos. O sea, todo lo que hemos aprendido ahorita es muy sensorial, muy de la carne. En realidad no sabemos qué es la fe porque no hemos llegado a ese sumo contemplación, porque si llegáramos a esa sumo contemplación ya quisiéramos renunciar a todo deseo terreno. Pero el Señor nos decía, no importa, estamos tratando. Sigo más abajo. Entramos en el punto B. Dice, actividad natural del espíritu.
el alma, sus partes y sus potencias. Va a explicar lo que significa en sí ahora lo que es la parte natural del espíritu. Entonces, más adelante yo señalé, porque empieza con una parte un poco psicológica, pero me fui más abajo y dice, está entre comillas, los sentidos son órganos corporales y al mismo tiempo son las ventanas del alma por las que alcanza el conocimiento del mundo exterior. A mí me llamó mucho la atención y lo hemos escuchado mucho. Los sentidos son las ventanas del alma y el espíritu es lo que le da vida al alma. El espíritu está con el alma. Entonces, por eso es lo que decía ahorita. Nuestro espíritu se encuentra adherido igual a nuestro ser terrenal, o sea, está muy apegado y es como que sigue lo que haga nuestra voluntad carnal. Más abajo dice, la sensualidad es también común al cuerpo y al alma, pero el lado corporal ha sido atendido relativamente poco por Juan. O sea, lo que está diciendo es que Juan no nos va a hablar mucho de cómo la sensualidad está en el lado exterior, sino cómo nos afecta en el lado del espíritu. A la sensualidad pertenecen, además de las impresiones que le proporciona el conocimiento del mundo sensible, el gozo y el deseo que se despierta en el alma a través de las impresiones sensitivas. Ok, ¿se acuerdan la clase anterior que hablamos de esos cuatro jinetes que son gozo, temor, miedo? Son pasiones del alma. O sea, a través de los sentidos, si mis sentidos, o sea, si yo tengo voy a poner un ejemplo muy gráfico. Si yo tengo todos mis sentidos y estoy viendo pornografía, me genera tantas gozas. Entonces, eso me va a dar placer, gozo, o si ese día ya no me gusta la pornografía y me aburre, me da eh, mm, otro sentimiento. ¿Cómo es que era el temor, miedo? No me acuerdo cuál era uno de los otros, pero a donde está, es que es bien difícil, como que mis sentidos tienen estas pasiones del alma, es como se refleja, o sea, siento gozo, siento tristeza, siento alegría, y eso entra por los sentidos, es lo que nos está queriendo decir acá. Y al espíritu también le pasa eso, por eso esto es la actividad natural del espíritu. Y nosotros tenemos que romper con todo lo natural para entrar en lo sobrenatural. Más abajo nos dice, como ya se advirtió anteriormente, la noche del sentido tiene que ver en primer lugar con la sensualidad en este segundo significado. El alma tiene que librarse o ser purificada en la primera noche, que es la del sentido, de los apetitos o deseos según el gusto sensible. Esta limitación se justifica plenamente porque el gusto y el deseo son posibles ya en el grado de vida anímica puramente sensible. Cuando uno entra en la noche oscura del alma, nos trata como unos niños, o sea, empezando a morir poquito a poco los sentidos, pero no han muerto totalmente del todo, si tampoco han muerto estos sentidos en el espíritu. Hay que morir del todo, o sea, hay que morir en el sentido y en el espíritu, pero nos ayuda la primera noche a ir renunciando poco a poco. ¿Y qué es la primera noche? Sino nosotros decir, ¿sabes qué? Ya yo no voy para allá. O sea, hay un camino, yo quiero seguir a Cristo, yo lo quiero seguir, empiezo a renunciar, empiezo a mortificar mi cuerpo, a hacer más oración, empiezo a renunciar al sentido. Pero si han ido del todo, no, porque vivimos en el mundo. Entonces toca la parte más difícil de verdad llegar a un punto en el cual eso no te afecte, ni te sube ni te baja. Sigo leyendo, paso a la página 164 y dice, elevación sobrenatural del espíritu, fe y vida de fe. ¿Les quedó claro? O bueno, no sé si les quedó tan claro, ojalá hubiese estado aquí el padre, es un poco difícil, pero ahora vamos a entender lo que es en sí a donde tendría que estar nuestro espíritu, o sea, cuál es el fin para el cual nuestro espíritu fue creado. Y, ¿saben qué? Les quiero leer algo, voy a aprovechar que les quiero leer algo para que entiendan que justo está en la carta, si me lo permiten.
en la primera epístola, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, para que entiendan esto de la noche del espíritu del hombre que uno se enreda. Y dice, nos dice San Pablo, en la primera persona, que fue Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Pero no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo animal, la carne, es lo que a nosotros nos apareció. O sea, pero no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo animal. Lo espiritual viene después. La primera persona salida de la tierra es terrestre, es carne. La segunda viene del cielo. Los terrestres se parecen al terrestre. Los celestes serán como el que ha venido del cielo. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. O sea, aquí nosotros tenemos que educar nuestro espíritu a cómo es la imagen de aquel celeste, de aquel divino. Seguimos. Entonces, página 64 abajo. En su actividad natural, el espíritu está ligado a los sentidos, lo que yo les acababa de decir. Del mismo modo, la voluntad se ocupa de forma natural de lo que los sentidos le ofrecen. ¿Entienden? La voluntad, cuando dice, del mismo modo, la voluntad se ocupa de forma natural lo que los sentidos le ofrecen. Aquí la carne, nuestro sentido, nuestro ser se ocupa de lo que entra por esas ventanas que son nuestros 5 sentidos. Ahí va a encontrar su gozo y se esfuerza por poseerlo. Siente dolor por su pérdida, espera su posesión y teme su pérdida. Donde hay un salmo que dice, creo que es un salmo, no sé si Jeremías, los pensamientos del corazón. Y lo agrego aquí porque en donde está nuestro corazón es donde está nuestro pensamiento. Pero en donde está nuestro corazón seguramente está por algo que entró por nuestros sentidos, por las ventanas del alma. Entonces llevamos a nuestro corazón ahí y nuestro pensamiento empieza a formular según donde está el corazón. Entonces sentimos gozo si es chévere o como dice aquí, pérdida o dolor o todo eso. O sea, por eso en dónde está el corazón y es lo que hay que desligarlo. La finalidad del espíritu no es conocer las cosas creadas, o sea, las cosas materiales del mundo. Eso no fue para el cual fue creado. Y lo vimos ahorita en la carta de San Pablo. El espíritu, ¿de dónde vino? Del cielo. O sea, bajó del cielo. Por eso le pertenece al cielo. ¿Comprendemos eso? O sea, es del cielo, nos lo dijo ahí. Lo que es de la carne es nuestro sentido. Por eso cuando resucitemos en el último día seremos seres celestiales, no terrenales. O sea, sigo. Cosas, ajá. Es que la finalidad del espíritu no es conocer las cosas creadas y gozarse en ellas. No. Esto es un trastorno de su ser original y propio. Cuando dices un trastorno, quiere decir que es como que, claro, imagínense que el espíritu es una tipa. La tipa está toda loca porque está encerrada en una cárcel que se llama el cuerpo. Entonces tiene un trastorno. O sea, no se halla. Por eso el espíritu, dice San Pablo, está pronto a hacer lo bueno, pero la carne no le deja, porque está adherida a los sentidos que tienen pasiones. Esto es un trastorno de su ser original y propio, en el que ha quedado prisionero. Tiene que ser liberado de esta prisión y elevado al verdadero ser para el cual fue creado. Yo aquí señalé toda la página y la vamos a ir leyendo porque literalmente esto es wow. Dice, su mirada tiene que ser dirigida siempre al Creador. A él tiene que entregarse con todas sus fuerzas. Esto se alcanza a través de un trabajo escalonado y progresivo de educación y deshacimiento. A mí me llamó mucho la atención y lo conversaba ayer súper tarde con el padre Osvaldo, porque es lo que les acabo de decir, es
cambiar el chip y reeducar al espíritu a través de una educación. ¿Y qué no es y la educación que requiere? Disciplina. Yo creo que es lo que estamos haciendo todos nosotros ahorita, con la disciplina de la oración, con la disciplina del Santo Rosario, porque eso nos ayuda al deshacimiento. A poco, ustedes no se han dado cuenta que cuando empiezan a rezar el rosario y se metieron de lleno, hay cosas que ya no te atraen como antes. O sea, si bien te gustan, pero ya no se ha perdido un poco el sabor. Es porque estás educando a tu espíritu. Es como que tu espíritu te dijo, wow, thank you. Dios da el impulso, estoy leyendo la página 165. Dios da el impulso para ello y lo lleva a término, pero exige la colaboración del hombre con su propio actuar espiritual. Hace poco escuchamos, quiero explicar esto, con una parte del Evangelio que hace poco escuchábamos cuando el Señor hace el milagro de los peces, ¿no? Y de los panes. ¿A ustedes no les parece interesante? Y esto no lo estoy inventando yo, sino todo lo que yo hablo me lo copio de las homilías del Padre. El Padre dijo, es muy interesante que el Señor Jesús le dijo a ellos, denle ustedes de comer. O sea, fíjense, Él les pide los panes para hacer lo imposible que nadie puede hacer, pero tú tienes tu parte y que hacer tu parte. Ahora, denles ustedes de comer. En aquella época era, ok, ve a repartir el pan, pero el Señor nos está diciendo, o sea, te toca ahora tu trabajo, o sea, tú ve a hablar con los demás, a hacer tu parte. Y él decía, esta interpretación quiere decir que los puso a trabajar, no es como que se quedó sentado y ya, y el pan apareció y él ha podido, como decía, que el pan apareciera en la mano de cada quien y listo, pero no. Entonces nos pide nuestra colaboración. Hay que despojar al espíritu de todo lo que le preocupa naturalmente. Tiene que ser educada para conocer a Dios y gozarse solamente en Él. Esto sucede en primer lugar cuando las potencias naturales se les ofrece algo que les atrae con más fuerza y satisface más que cuanto naturalmente conocen y gustan. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando leímos el libro anterior de San Isaac de Nínive, él decía, había una parte que decía el deseo más grande o el deseo más profundo. Cuando uno, hay una frase que dice un clavo saca otro clavo, ¿no? Porque uno, bueno, llegó a algo mejor, ¿no? Pero aquí lo que él nos está diciendo San Juan es lo mismo que nos decía San Isaac de Nínive. O sea, estas potencias tienen que conocer una fuerza algo más grande para poder renunciar a esas más pequeñas que nosotros nos parecía grande. San Agustín nos decía, es que el ser humano peca porque no conoce más nada, algo más grande. Si conociera algo más sublime, no pecara, porque el pecarse, él lo llama conformarse con lo poco. Sigo leyendo. La fe muestra el entendimiento al Creador, que ha llamado a la existencia a todas las cosas y que es en sí mismo infinitamente más grande, más elevado y más digno de amor. Le enseña los atributos de Dios. Esto es lo que nos enseña la fe. Le enseña los atributos de Dios y sobre todo lo que Él ha hecho por el hombre y lo que a Él le debe el hombre. ¿Qué indica en este contexto la fe? Evidentemente, lo que se nos propone para creer, el contenido de todas las verdades reveladas, predicadas por la Iglesia. En pocas palabras, lo que nos dice, para nosotros poder entrar en la fe, necesitamos escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo entró Dios? ¿Cómo se hizo el mundo? A través de la palabra. Fue la palabra de Dios quien creó al mundo. La palabra de Dios es la que le dio vida, el Ruach, crea a Adán, a Eva. Es la palabra. Y la palabra es, la escuchamos por la audición. Entonces, solo cuando uno se acerca a las sagradas escrituras podemos escuchar la palabra. En este caso, cuando vamos a misa y nos está diciendo, aquí es donde te va a ayudar a poder enseñarte esos atributos de Dios. Si uno no lee, mira, cero, no estás haciendo tu parte. Nuestra parte de la fe es escuchar la palabra de Dios. Lo demás vendrá ya a un nivel místico que el Señor nos regale. Ok, más abajo. La última línea
Dice, las potencias naturales del espíritu reciben mucho más en el nuevo mundo. Ya, perdón. Las potencias naturales del espíritu reciben mucho más en el nuevo mundo que la fe les presenta, una abundancia de nueva materia sobre la que actuar. Cuando uno dice, ajá, pero las potencias naturales del espíritu que reciben, ¿qué nos quiere decir? Nuestro entendimiento, nuestra memoria y nuestra voluntad, que son nuestras potencias del alma, del espíritu, en este caso, inteligencia, memoria y voluntad, o entendimiento, memoria y voluntad, reciben mucho más cuando entran a este nuevo mundo de la fe que lo que podrán obtener en el mundo. Por eso es que nunca, como lo ha repetido el Padre en infinitas veces, nos vamos a saciar acá, porque acuérdense, el espíritu es del cielo. El espíritu tiene las potencias del alma que son del cielo, solo pueden ser saciadas con algo que venga del cielo. Por eso, algo nuevo. ¿No les parece impresionante? A mí esto me parece impresionante, una locura. Esto es una locura. Es como, yo no sé, pero está en uno de estos libros, es como poder en San Isaac de Nínive, dice, en el ser humano hay dos hombres, el hombre terreno y el hombre espiritual. Y nosotros aquí estamos empezando a conocer qué es el hombre espiritual, qué es el espíritu. Y nosotros ahorita el Señor nos está regalando el entendimiento para poder adentrarnos en esa fe. ¿Lo estamos sintiendo? No, pero está entrando por el intelecto para poder después llevarlo a cabo lo que Él nos pide. Dice más abajo, esta actividad por la que el espíritu hace suyo interiormente el contenido de la fe es la meditación. ¿Vieron? O sea, es a través de la práctica de la palabra. Ok, la palabra nos llega, nosotros la escuchamos y ahora hay que rumiarla, ahora hay que escudriñarla, ahora hay que meditarla, presentársela al Señor. Eso es lo importante, no quedarnos, ok, leí la palabra, sino ir más allá, ir más allá. Y es la meditación. Qué brutal. Ya saben, la actividad, o sea, lo que tiene que hacer el espíritu para entrar en esta verdad de fe es la meditación de la palabra de Dios. Aquí, la imaginación, que es la loca de la casa, según su mejor amiga Santa Teresa de Ávila, presenta los acontecimientos de la historia sagrada delante de los ojos en vivas imágenes. Trata de captar con todos los sentidos, reflexiona con el entendimiento sobre su significado general y las exigencias que supone para la propia persona. Miren qué belleza, cómo nos está diciendo, ok, escuchaste la palabra, al meditarla, o sea, meditarla quiere decir ir palabra por palabra al frente del Santísimo, compartirla con el Señor, ir más allá, buscar otro libro, ponerla en oración, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué estoy sintiendo? Van a llegar imágenes a la imaginación. Y estas imágenes vienen de acontecimientos sagrados. Vas a empezar a entender la vida para el cual nosotros fuimos creados. O sea, qué belleza. Y la empieza a captar con todos los sentidos. El otro día una persona me decía, y lo he dicho, Aira, entonces los sentidos son malos. No, pero es que no lo estamos utilizando propiamente para lo que fueron creados. Los sentidos fueron creados para captar la palabra de Dios y poder entrar en ese misterio profundo. Sigo. Em, y de esta forma, estoy más abajo en la página 166, y de esta forma la voluntad es movida a amar y a tomar decisiones respecto a la vida en espíritu de fe. ¡Qué belleza! Cuando ustedes se han enamorado de alguien, sobre todo nosotras mujeres, llegamos a la casa y uno ya se empieza a crear la película, pero ok, todo entró aquí en la imaginación, en nuestro intelecto, en la parte superior del hombre, ¿no? En este lado, pero tiene que llegar a la voluntad, movernos. Entonces, lo que nos está diciendo, cuando uno empieza a entender todos estos misterios del Señor, bueno, no entender todos los misterios, eran cero, son misterios, pero cuando uno empieza a comprender un poquito lo que el Señor nos quiere decir, la voluntad empieza a querer. Por eso uno dice, no, voy a ir al Santísimo, voy a moverme, porque muy chévere y todo si entendemos todo en el intelecto, pero si no lo llevamos a cabo en la voluntad, que eso sería con la caridad, porque
Cuando uno se acerca con su voluntad del Señor, es la caridad, es decirle, Señor, yo no soy nada, obra tú en mí, hágase en mí según tu palabra. Entonces, qué belleza, porque para tomar la decisión se necesita la voluntad, pero todo empezó acá, escuchando la palabra, meditando la palabra, los sentidos se alteran, de repente el Señor te deja sentir un gozo, una alegría, un sentimiento, ¡bum! Y eso mueve la voluntad a querer seguir. Sigo. Juan conoce además otra forma más elevada de meditación, un espíritu de naturaleza viva y ricamente dotada, que penetra en el entendimiento, en las verdades de la fe, rumiándolas en diálogo consigo mismo bajo todos sus aspectos. Las desarrolla en sus consecuencias y descubre sus relaciones internas, todavía más viva, más suave y fructuosa en esta vida, cuando el Espíritu Santo da alas al espíritu humano y le eleva. Todo lo que nos está hablando de cuál es esa forma que Juan conoce es la contemplación. Entonces se siente tanto en las manos de un poder superior e iluminado, que le parece que ya no es el mismo el que ora, sino que es enseñado por la divina revelación. O sea, la meditación es lo que todos nosotros hacemos. La contemplación es un regalo que el Señor te da, pero ojo, ahorita vamos a leer que hay la contemplación activa y la contemplación también pasiva. O sea, todo tiene un lado de un lado y del otro lado, todo está así. Pero es muy bonito. Lo que el espíritu de esta o de aquella manera ha elaborado meditando se convierte en su posesión duradera. Lo que nos está diciendo, lo que nosotros, lo que el espíritu ha venido desarrollando cuando una posesión duradera, ¿qué nos quiere decir? Se los pongo muy claramente. Ahorita estoy entrenando para el Ironman. Él no me mandó a hacer las no sé cuántas millas de una, sino 5 millas, 5 millas, 5 millas, 5 millas, hasta que ya yo entré en 5 millas, perfecto. O sea, ya yo domino esto, ya yo sé qué es esto, esto ya como que ya me pertenece. Entonces, lo que nos está diciendo acá, cuando ya la meditación se ha convertido en algo que solo fluye, que tú necesitas, que está ahí contigo, que no puedes dejar. Cuando ya esto empieza a pasar es cuando ya vas hacia la contemplación, no cuando te da fastidio la meditación, sino cuando ya entraste en una cosa que piloto automático. Y es algo más que un tesoro de verdades almacenadas, que siempre que sea necesario pueden volver a presentarse a la memoria. El espíritu, entendido en sentido amplio, no solo el entendimiento, sino también el corazón. Por esta duradera atención a Dios, se ha familiarizado con Él. Ya empiezas, como ha dicho, empiezas a gustar y a conocer un poco de verdad en esa relación, cómo es el Señor, cómo actúa el Señor en tu vida, básicamente. Por esta, ajá. Le conoce y le ama. Este conocimiento y amor se han convertido en parte de su ser, en parte de ti, en parte de mí. Algo así como la relación con un hombre con quien ha convivido durante mucho tiempo. Tales hombres no necesitan informarse más el uno del otro. O sea, ya hay un amor, ya se aman, ya se quieren y ya se conocen. Tales hombres, ajá, no necesitan informarse más el uno del otro, ni discurrir para comprenderse mutuamente y para convencerse de su afecto. Tampoco precisan apenas de palabras entre ellos. Es verdad que cada nuevo encuentro hace que nuevamente se despierte y crezca el amor. Quizás también que proporcione el conocimiento de nuevas cosas. Entonces, me adelanto, la página siguiente dice, algo parecido sucede en las relaciones del alma con Dios. Llega un punto, lo que nos quiere decir, el que ya las palabras, y nos lo decía Isaac de Nínive, empiezan a sobrar. Empiezas tú a querer solo quedarte en silencio porque empiezas a recibir una paz en el alma que ya no. Y se supone que cuando ya la persona llega esta noche, ya no anda deseando cosas del mundo, cosas terrenas, quiero esto, solucioname esto. Hay un nivel de entendimiento para qué están sucediendo las tribulaciones en la vida y lo único que uno le pide a Dios es santidad, santidad y cosas infinitas, no finitas.
Entonces, por eso ya hay menos palabras, ya el Señor se conocen, ya sabe lo que tú quieres, ya sabe lo que Él quiere. Ya no necesita la meditación para conocer a Dios. El camino ha quedado muy atrás y descansa en la meta. En la subida que hemos venido nosotros, ya este es un punto donde llegas al pico. Esta es la noche oscura, donde ya llegas al pico, donde ya tu propia oración ya no se motivan. No sé si se acuerdan o si han leído Vidas de Santo, pero por ejemplo es muy palpable en la vida de Santa Faustina. Ella llegaba a un punto en el cual, o sea, sentía que ya no oraba, que no sentía nada, que qué es esto, que qué horrible. Ella ya estaba arriba. O sea, ella ya está, ya la oración no te da el feeling, porque si se ponen a ver, la oración casi siempre que nosotros le hacemos a Dios es para nosotros sentir algo. Siento gozo, siento paz, siento tranquilidad, pero no es para Él porque lo amas solamente a Él. Lleva un poco de que quiero sentirme bien. Y el Señor quiere purificar incluso nuestra oración, que sea solamente por Él, para desvivirte por Él y tú anularte del todo. Tan pronto como se pone en oración, este alma está ya con Dios y permanece en una amorosa entrega en su presencia. Su silencio le es preferible a muchas palabras. Esto es lo que hoy se llama contemplación adquirida. Es el fruto de la propia actividad. ¿Por qué se llama contemplación adquirida? Porque vieron que el alma ha puesto, oye, todo su trabajo, todo su empeño, todo su trabajo, y el Señor le empezó a conceder esto de quedarse como callado y entran, yo no sé si llegaron a ver la película de San Martín de Porres, pero el pana hacía así y ya, ya entraba, o había, ¿cuál es el otro santo? Cupertino, San José de Cupertino. O sea, veían a Dios y ya entraban, o sea, ya, elevados. Entonces, claro, este tipo de personas que ha llegado a esto, solo lee una frasecita y como que ya se entrega, pero es adquirida porque le ha puesto ganas. Hay otro tipo de contemplación que la vamos a ver más adelante, que le pasaba a Santa Teresa de Ávila, que ella de repente, haciendo de lo que sea, entraba en unos éxtasis y ella le decía al Señor que por favor no, que a ella le daba demasiada pena cuando había gente alrededor y ella se caía al piso. Esa es el sumum de la contemplación, que es el éxtasis. Okey. Más abajo dice: "Es el fruto de la propia actividad, pero ciertamente sostenida y estimulada con ayuda de muchas gracias". Gracia es cuando llega a nosotros el mensaje de la fe, la verdad revelada por Dios. Eso significa gracia, la verdad revelada por Dios. Gracia es lo que nos regala la fuerza para aceptar ese mensaje de fe, ese mensaje que no comprendemos, pero que tú a veces dices, oye, pero es que yo sé que esto es así y tu amigo no cree, pero es porque el Señor te ha dado una gracia de una verdad revelada. Gracias es lo que nos regala la fuerza para aceptar el mensaje de la fe, también cuando tenemos que realizarlo con una libre decisión, y así nos transforma en creyentes. Sin el auxilio de la gracia no es posible ninguna oración o meditación. El Señor te da la gracia de poder entrar aquí. Y sin embargo, todo ello es también objeto de nuestra libertad y se realiza con nuestras propias fuerzas. De nosotros depende el entregarnos a la oración, el cómo y cuánto dediquemos a la contemplación adquirida. Más abajo, este es el más alto grado que la vida de la fe puede alcanzar con sus propias fuerzas. Esto es lo máximo que nosotros podemos hacer en la vida. O sea, como que esto debería ser nuestro, literalmente nuestro full-time job, nuestro tiempo completo de trabajo, nuestra dedicación, poder algún día lograrlo. Y para eso, vuelvo y repito, tenemos ese gran evangelio que me fascina, que es el de la viuda, que es para decirnos, hey, a la viuda se le dio por la insistencia, no porque X o Y, sino porque fue insistente, se le dio lo que ella estaba pidiendo. Pide, pide y se te dará, es cuando dice acá, para tener esa contemplación. Cuando fundada en ella y como consecuencia práctica, también se realiza el abandono de la propia voluntad en la divina y en la regulación de las acciones y pasiones de la propia voluntad se conforma la divina. Cuando ya uno empieza a entrar en esto, nos empieza a decir que ya nuestras pasiones, nuestro gozo solo se va a gozar en Dios. Nuestro dolor
solo va a ser por Dios. Por eso cuando los santos dicen, me duelen, lo único que me duelen son las almas. Y uno dice, pero ¿cómo así? Nuestro único temor es el de perder a Dios, nuestro único miedo es el de no tener a Dios. Eso nos los da porque empieza a purificar todo. Página 168. Las verdades de fe nos acercan en primer lugar a Dios por medio de imágenes, comparaciones, conceptos, pero además nos enseñan que Dios está por encima de todo creado. He aquí algo que San Juan de la Cruz siempre lo ha repetido. ¿Para qué nos sirven tantas cosas, tantas imágenes, tantos santos cuando a veces nos preguntan, gente protestante o lo que sea? Es porque esto nos ayuda a entender una verdad de fe. No es que la fe la tengamos ahí, sino es que nos ayuda a poco ir entendiendo todo esto. Y también que nos dice que Dios está por encima de todo esto. En la entrega confiada al Dios incomprensible, somos puro espíritu, desligado de imágenes y conceptos. Está queriendo decir que cuando por fin esta persona usó todos los medios para llegar a la contemplación adquirida, es como si ahí ya se montara en el tren. Tú hiciste todo lo posible, flaca, para llegar al tren y ahí ya te montaste. Cuando ya tú te montas en ese tren, a ti ya se te olvida imagen o lo que sea, porque ya estás con aquel que es. Ya no necesitas más nada. Porque el mundo de nuestro conocimiento está edificado sobre imágenes y conceptos, bien del múltiplo mecanismo de las diversas potencias, unidos y simples en una vida, en la que el conocer, el recordar y el amar están en uno. Por eso, más adelante uno va a entrar de nuevo en lo que dice San Juan. Ok, tenga mucho de nuevo, porque San Juan y la subida es como dije, es una purificación del sentido del alma. Eso es toda nuestra vida, una eterna purificación. Eh, lo que nos está diciendo acá es que, ya se me fue la idea, perdón. Nosotros tenemos que llegar a un punto en el cual como a veces pensamos, no, lo que siempre digo, o sea, si es con esta imagen, es con aquel mensaje que me dieron, es con este sacerdote y solo con esta confesión, o sea, eso nos ayuda, pero hay que ir también desligando, o sea, hasta que te llegue un punto también soltarte de eso, o sea, uno lo usó, pero después tener mucho miedo, porque al final todos esos conceptos de fe que nosotros nos hemos criado ahí han sido por cosas que hemos visto. Tenemos que tener la verdad revelada como de hecho, y fue en el Evangelio. Pedro, eso a ti se te ha revelado de lo alto. Y en la primera lectura hoy que escuchamos, creo que el profeta Jeremías decía, pero yo crearé una nueva alianza entre mi pueblo, entre la casa de Israel y la casa de Judá, que va a quedar impregnado mi nombre en ellos. O sea, esas son las verdades reveladas, pero por eso es que hay que seguir trabajando en nuestra fe y no limitarla solo a lo que vemos, a lo que escuchamos, sino ir más allá. Si a veces me enredo, discúlpeme de verdad. Eh, Más abajo dice, nos encontramos en los umbrales de la vida mística, en la entrada de la transformación que se debe alcanzar por la noche del espíritu. Esto es ya la entrada de vida mística. El espíritu tiene que ser liberado primero de su envolvimiento para recuperar la fuerza para una actividad y vida puramente espiritual. ¿Vieron esto? O sea, por eso me encanta cuando uno pone la imagen de una montaña, porque claro, todo esto ha sido un trabajo, después llega a la parte plana, donde el espíritu dice, tiene que recuperar fuerza para una actividad ahora espiritual, que es todo lo que va a venir en descenso, que es el recogimiento de Dios, que es el actuar de Dios en la vida. Quiero volver a algo para que vean dónde estamos nosotros y cuando le pregunten a ustedes, ustedes puedan saber. Mira, si tienen el libro, vuelvan un segundito a esto que acabo de leer. El espíritu tiene que ser liberado primero de su envolvimiento. Vuelvan un poco a la página 88, que es donde está el poema, para que entiendan lo que él describió. Nosotros ya estamos donde dice más o menos la tercera estrofa, en la 89. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía,
Ni yo miraba cosas sin otra luz ni guía, sino la que el corazón ardía. ¿Qué quiere decir? En la noche dichosa, ya es dichosa porque ya apaciguó todos sus sentidos, ya pudo sacar, incluso separar los sentidos del espíritu y en secreto ya nadie la veía y pudo ser salida de esa prisión en la que estaba. Entonces dice, ni yo miraba cosa, no había luz para poder mirar, o sea, no estaba atada a ningún sentido, no veía nada, estaba totalmente en oscuridad plena, sin otra luz, dice, ni guía, más que lo que el corazón le ardía. Y ese corazón le ardía por todo el trabajo que hizo en la meditación. El Señor puso en lo más sagrado del hombre, que es el corazón, esa ansia de volar hasta allá, ¿ya? Es lo que dice. Entonces, esa es la parte del poema, para que entiendan. O sea, nosotros, básicamente, el poema es todo el libro después explicado. Ahora me perdí. Ah, ya. Página 169. Comunicaciones extraordinarias de la gracia. No, quiero leer algo más que yo puse aquí. Ajá. Eh, y para recuperar el señorío sobre los sentidos. Ajá. Hemos seguido la acción de la fe en este proceso de liberación hasta un cierto punto, como orienta el espíritu hacia Dios y finalmente lo eleva a una comunicación puramente espiritual. Pero para esta ocupación con Dios se precisa todavía algo más, apartarse de todo lo que no es Dios. Es el trabajo fundamental que se realiza en la noche activa del espíritu. O sea, apartar tu ser de todo lo que pueda interferir lo mínimo. Básicamente, ustedes han visto, ¿cómo se llama eso? Cuando uno tiene como, es como un cubito donde puede pasar la luz, que es la cosa que tiene Pink Floyd. Ay, se me olvidó. El crisma, crisma, ¿puede ser? No, ¿cómo se llama eso? Bueno, no sé si ustedes me entienden, pero lo que el Señor está haciendo con nuestra alma acá es dejarla tipo literal como un cristal en el cual pueda penetrar toda la luz, entrar y salir. Pero si en nuestra alma hay cosas, esa luz penetra, se va a ver en ese cristal pequeños sucitos, sucitos, y Dios no puede con el sucio, de nada. Entonces, eso es como todo lo que en nuestra alma estaría haciendo eso, tratando de limpiarla porque es que Dios, recuerden que no puede habitar en donde hay algo que no es de Él. Más abajo, ok, comunicaciones extraordinarias de la gracia y deshacimiento de ellas. Abajo, dice, se ha dicho que la fe atrae las potencias del alma y las lleva a ocuparse en Dios, entendimiento, memoria, voluntad. Pero con ello está todavía muy lejos de alcanzar todo eso deshacimiento del mundo creado. Incluso los hombres que se deciden seriamente por una vida espiritual permanecen firmes en ellas, dedican tan solo una pequeña o gran parte del día en la oración y meditación. Por lo demás, están firmemente asentados en el mundo creado. O sea, básicamente nos está diciendo, pana, es imposible. Se preocupan por comprender y someter a su dominio este mundo, por alcanzar bienes temporales y disfrutar de ellos. Sucumben todavía a los mágicos encantados de los bienes naturales y no son insensibles a lo que contenta a los sentidos, aunque es posible que por influjo de su vida de oración tengan en este sentido considerable control. Básicamente lo que nos está diciendo acá, nosotros podemos tener una vida de oración completamente, ¿verdad? Pero si todavía nuestro corazón está en los bienes naturales del mundo, ahí va a estar nuestro corazón. Hay un sacerdote que decía el otro día, ¿cuál es tu deseo más profundo de verdad? Entonces nos ponía a analizar a través de un libro, ¿cuál es tu deseo más profundo? Si pudieses de verdad ser honesto contigo mismo. Y ahí vas a ver de verdad dónde está el corazón y en qué bien natural está el corazón. Y como está en un bien natural, que quiere decir bien natural en algo del mundo, por eso vas a sentir aflicción, tristeza, agobio, porque no está dirigido a Dios.
todo lo que no esté dirigido a Dios nos va a traer esto. Entonces, nos dice, por eso que hay que apartarse, pero es aquí donde ya empieza a obrar Dios, porque Él sabe que estamos en el mundo, o sea, es como totalmente imposible. Por eso este capítulo se llama Comunicaciones Extraordinarias, es donde Dios se va a empezar a comunicar extraordinariamente para poder llevar a cabo esa misión. Así su entendimiento está ocupado en las cosas de este mundo y emplea en ello su energías, es lo que acabo de decir ahorita. De ello está llena la imaginación. Donde esté tu energía, está tu imaginación puesta en todo. La voluntad está por ellas determinada en sus aspiraciones y ligada a ella en sus pasiones. Eso es lo que hay que vencer. Todo esto resulta también contraproducente en la vida de oración y quedaría finalmente destruida por completo de no acudir Dios en su ayuda. Pero esto sucede no solo por medio del mensaje de fe que hemos ya nosotros venido diciendo, de leer la palabra, sino también a través de comunicaciones extraordinarias que son apropiadas para vencer la atracción del mundo. Más abajo, voy a ir adelantando, cuando dice, eh, el corazón es colmado de un consuelo celestial frente al cual palidecen todas las alegrías y gustos del mundo. ¿Qué nos va a querer decir aquí? Que hace falta un medio extraordinario para que nosotros por fin nos decidamos a decir, ya no quiero el mundo. Y yo lo hablaba con el padre Osvaldo y le decía, padre, creo que comprendí algo. Y es que, o sea, yo puedo tener, buscar, querer soltar, pero hasta que en nosotros no ocurra ese toque, que lo va a llamar Edith Stein en la página 170, ese toque de experimentar a Dios, yo no sé qué Él va a hacer con nosotros, hablarnos, decirnos, mostrarte, sentir, qué sé yo, de una manera tan profunda, todavía vamos a seguir con algún tipo de apego chiquito en el mundo, porque siempre somos tentados, pero ahora ya entienden por qué los santos se entraron, porque ellos tuvieron un toque espiritual que nos falta. Y es como, eso es trampa, pues. No, mentira. Pero hay que seguir, no es trampa, sino es que esa gente lo luchó. Y es lo que nosotros tenemos que luchar así con la ayuda aquí de Clarita. Entonces dice en la página 170. Y es que las visiones, revelaciones y sentimientos delitosos no son Dios mismo, ni llevan a Él, exceptuados aquellos elevadísimos toques puramente espirituales en los cuales Dios mismo se comunica a la sustancia del alma y con los cuales lleva a cabo la unión. O sea, por eso es que estos panas no podían explicar lo que es un éxtasis, porque no se comunicó Dios a través de un sentido como nos hace a nosotros. Ay, fui para misa y bueno, yo sentí el olor a rosas. No, ya es una cosa que va, como dice, a la sustancia del alma. ¿Y cómo uno explica eso? No, no hay palabra, no hay. Acuérdense que nosotros hablamos de los conceptos que vemos, de lo que ya sabemos, que está en nuestra imaginación, en nuestra memoria, pero en esto no, que es. Por ello, debe el alma desasirse nuevamente de todo lo supreterrenal de los regalos de Dios, para poder alcanzar al dador en vez de sus dones. Mire qué interesante. Ella llama supraterrenal, o sea, que está un poquito más de lo terrenal, pero no es lo sobrenatural, sino supra quiere decir lo que está entre lo divino y lo terreno, eso es lo supra. Ella dice, hay que ahora deshacerse de toda esa cosa que tú aprendiste, que si el mensaje, que si el olor a rosas, que si acá, porque ahora hay otra cosa más arriba, pues imagínense. Porque eso supraterrenal, acuérdense, va con el sentido. Y ahora no, lo sobrenatural es eso. ¿Qué es lo que la determinará a abandonar voluntariamente estos dones? Aquí trabaja de nuevo la fe, pero es otro tipo de fe ya más profunda, que enseña que Dios no es nada de cuanto podamos captar y comprender, y que invita a caminar por su camino oscuro, que es el único que conduce al fin. ¡Wow! ¡Qué impresionante! O sea, llega un punto en el cual, si la fe te ayudó para comprender todo esto que nos decía antes, hace 2 paginitas atrás, para comprender algo de Dios, ahora borra todo eso, ese no es Dios. Ahora el espíritu va a aprender a Dios. O sea, esto fue lo que a ti te llevó a motivar a seguir a Dios. Todo esto es una motivación para llevarnos al amor, pero no es la madurez del amor.
la tendremos cuando estemos en el amor mismo. Ese es un poema que escribí hace poco. Pero bueno, sigo aquí. Y más abajo. La potente realidad, no, toca ahí, no. La potente realidad del mundo natural y de los dones sobrenaturales tiene que ser suplantada por una realidad aún más potente. La potente realidad del mundo natural, o sea, esto, y de los dones sobrenaturales que hemos obtenido, tiene que ser suplantada por una realidad aún más potente, o sea, más allá. Imagínense ustedes. Dios, ¿qué quiere decir aquí? A todos nos ha dado dones. Lo que pasa es que a veces, como no estamos en gracia, no podemos utilizarlo, pero a todos nos ha dado dones. Pero hay algo más que el don. O sea, nos está diciendo, hay algo más que el don de profecía, que el don de lengua, que el don de interpretación. O sea, tiene que ser suplantada por una realidad aún más profunda. La misma mano fuerte del Dios vivo tiene que intervenir aquí para liberar al alma de los lazos de toda criatura y atraerla a sí. Esta intervención es la oscura y mística contemplación, unida a la desnudez de todo lo que hasta entonces ha dado a luz, apoyo y consuelo. Qué locura esto, ¿no? Qué locura esto, qué locura esto. Es cuando ya esta gente empieza a bajar. La bajada es por el otro lado. La bajada es cuando ya el alma está unida a Dios, está en Dios y con Dios. Ya siente cosas que nosotros, nuestro cuerpo no puede resistir. O sea, por eso es que es tan profundo. Uno dice, pero ¿por qué no me pasa esta vaina ya? Porque es que es tanto que muriésemos. Por eso muero porque no muero, decía Santa Teresa. Muero porque no muero. Y era, lo que ella quería decir era es que, o sea, no moría porque la sostenía la gracia de Dios en ese éxtasis, pero si no moría, tenía que morir porque no aguantaba tanto. Es tanto el amor que nosotros solo en nuestra totalidad, humanidad, solo podemos experimentar un porcentaje. Voy a leer esta última acá y hacemos como preguntas y algo, porque si no es mucho. Muerte y resurrección. Fe. Noche pasiva, ¿vieron? Del espíritu. Ahora vamos a lo pasivo. Recibir es Dios dándose a nosotros o a esto. O sea, ya el alma empieza, ok, a recoger lo que ha cosechado. Fe, contemplación, oscura desnudez. No le queda absolutamente nada en que apoyarse, salvo la fe. La fe le presenta a Cristo ante sus ojos. El pobre humillado, crucificado, incluso abandonado en la cruz por el Dios Padre. Hay algo, el siguiente libro que nosotros lo vamos a leer y lo salgo aquí va a ser este, La felicidad donde no se espera. Estaba entre otro libro que se llama El combate espiritual, pero yo creo que, o sea, este libro se lo van a disfrutar, no es nada difícil, no es esto, pero es como para descansar de las cosas difíciles. A lo que voy, lo dije ahorita porque dice, no le queda absolutamente nada en que apoyarse. Y si se ponen a ver, la primera bienaventuranza que el Señor nos da, cada bienaventuranza lleva un orden, nos explica el libro, no porque, o sea, todo tiene un propósito por el cual lleva un orden. Tienes que vivir una para vivir la otra, para seguir. La primera bienaventuranza, que es bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, aquí cuando nos está diciendo que no hay nada que apoyarse, solo un pobre de espíritu no tiene nada en que apoyarse porque su único apoyo es Dios. En el libro este decía cómo buscar la pobreza de espíritu es dejar de tratar de controlar todas las cosas, porque al no poder controlar nada es donde te abandonas y en verdad eres pobre y le dices a Dios, verás tú qué haces. Entonces, esto es lo que aquí San Juan pudo también lograr. Es como, ya, no controles nada, no le queda absolutamente nada en que apoyarse, su único apoyo es Dios. Sea buenas cosas que pasen, malas cosas, solo se apoya y ve a Dios. La fe le presenta a Cristo ante sus ojos. Ahora, pobre, humillado, crucificado, incluso abandonado en la cruz por el Dios Padre.
En su pobreza, página 71, en su pobreza y abandono se reencuentra a sí misma. Qué impresionante esto, porque miren cómo cobra otro sentido ahora ver la pasión. Cuando nosotros vemos a Cristo ahí pobre, desnudo, abandonado, lo que nos estamos viendo es un reflejo de lo que somos nosotros. O sea, quiera o no quiera, por eso San Pablo se llama el aborto. Soy el aborto de Cristo, imagínense, o sea, soy un aborto ante Cristo, perdón. Este, porque es así, es como ahora nos dice, ahora ve lo que tu alma, o sea, después que pases la noche, ahora el Señor te va a dejar ver todo. O sea, hay claridad, entendimiento. Cuando ves a Cristo en la cruz, y todo eso es también para mostrarnos, esa es tu alma, pobre, desnuda, no hay nada. Papá, sigo. Sequedad, náusea, aflicción con la pura cruz espiritual que se le ofrece. Si la acepta, experimenta que es un yugo suave y una carga ligera. Le sirve como bastón que le conduce rápidamente a lo alto del monte. Si reconoce que la más extrema humillación y anonadamiento en la cruz realiza la obra más grande, la reconciliación y la unión de la humanidad con Dios. Entonces se despierta en ella la comprensión de que el ser anonadada, la viva muerte de su cruz sensitiva y espiritual, la conduce a la unión con Dios. ¿Están viendo qué belleza cómo la noche oscura del alma es literalmente el camino de Getsemaní al Calvario? O sea, nos está diciendo como que Cristo en ese momento hizo la obra más grande, pero miren todo lo que pasó. Nuestra alma tiene que pasar por la noche sensitiva y la purificación de todos esos sentidos y después por la muerte dolorosa del espíritu, que es entrar en la senda, ¿cómo dice? Amplia, la senda estrecha. La puerta es angosta, acuérdense, lo leímos empezando, cuando él habla de la puerta angosta, habla de los sentidos. Puerta angosta, sentido. Sendero estrecho, espíritu. Es aún más difícil porque cuesta aún más desligar el espíritu de la carne, porque recordemos, el espíritu quiere ir al cielo, la carne quiere ir acá, y tú tienes que educar a tu espíritu para que a través de la voluntad pueda atraértelo para este lado. Y eso es muerte, muerte y muerte. Pero es lo que conduce a la unión con Dios. Así como Jesús, en su abandono en la muerte, se entregó en las manos del Dios invisible e incomprensible, así ella tiene que entrar en la oscuridad de la medianoche de la fe, que es el único camino hacia el Dios incomprensible. ¡Wow! O sea, entender el por qué me has abandonado. O sea, en esa cosa que Cristo no comprendía es el espíritu, o sea, el no saber nada, y San Juan nos lo dice en el poema. Salí sin guía alguna, solamente con un ardor en el corazón. Así se le da la contemplación mística y el rayo de tiniebla, la misteriosa sabiduría de Dios, el conocimiento oscuro y general. Solo este se corresponde al Dios incomprensible. Más abajo. Fluye en el alma como un torrente, con tanta mayor pureza, cuanto más libre está el alma de otras impresiones. Lo que yo les decía ahorita del cristal este, ¿no? De mejor, dice, fluye en el alma como un torrente con tanta mayor pureza cuanto más libre está el alma de otras impresiones. ¿Qué quiere decir de otras impresiones? De cosas que no sean Dios. Mientras más estemos libres de impresiones. Impresiones son cosas que se han quedado grabadas en nuestra memoria de cosas que no son de Dios. Cuanto más saquemos eso, mayor claridad y entrará y fluirá más. Más abajo, no se trata tan solo de aceptar el mensaje de la fe oído, ni tan solo de un mero volverse a Dios a quien solo se conoce de oídas, no solo porque me digan Señor, Señor, sino de ser un tocado interiormente y un experimentar a Dios, que tiene la fuerza de liberar de todas las cosas creadas y encumbrarla y al mismo tiempo sumergirla en un amor cuyo objeto desconoce. Amén. Básicamente, aquí lo que nos está diciendo tiene que ser tocado. Si yo le digo ahorita a, por ejemplo, Alejandra, a Sol, a Evelyn, a Ana, a Sharon, a María, al iPhone de Jehová, a Gigi, eh, oye, tú sabes que yo me comí un helado buenísimo ahorita en Italia y te puedo empezar a contar, no, que el helado es brutal y tú
Tú empiezas a imaginarte el helado según las cosas que tú has guardado en tu memoria y llegan ahora a tu imaginación. Ay, como que medio percibes, pero no sabes qué es el helado hasta que yo te lo dé a probar. Entonces nos está diciendo aquí, cuando, si no, hasta ser tocado interiormente, ya ni siquiera ser tocado, acuérdate, sensitivamente, interiormente en el alma, y de un experimentar a Dios tan profundo que es lo que te permite decir: "Señor, haz conmigo lo que quieras". Por eso vemos, vuelvo y repito para finalizar, cómo estos santos al final no querían más nada sino morir para estar en Cristo, porque fueron tocados, ¿ya entienden? Ocurrió algo. Yo le decía: "Padre, pero eso es trampa porque ocurrió algo ahí que uno", ajá. Pero no, es el Señor ahorita dándonos estas pautas para seguir, y que todo esto que estamos nosotros hemos venido haciendo es simplemente una motivación de llevar nuestro espíritu cada vez más cerca del amor. Entonces, amén, gloria a Dios. Preguntas, respuestas, conclusiones. La clase va a quedar grabada. No avanzamos tanto porque es que no se puede avanzar. Vivan esto, entiendan ahorita. Léanse la carta, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios hasta el final. ¡Wow! Es eso, ahora uno ya entiende por qué es que el espíritu es del cielo. El espíritu es del cielo y solo será saciado con cosas del cielo, ya entendemos. Entonces, bueno, amén. Amén. Prisma, me dijo alguien. Ah, mira, no había leído. Prisma y Crisma. Bueno, estuvo por ahí. Entrelacé la P. Bueno, miren, la próxima clase, como ya estamos, ya no hay viaje, ya estábamos chévere, ya volvimos. Todo bien, va a ser, anoten de una, el día 15. El día 15. No, el día 15 no, perdón, el día 22. El día 22 de agosto. Ahí sí a las 9, si Dios lo permite. Entonces, bueno, nada, llegamos hasta la 172. Yo había leído igual más, pues, pero creo que eso era fundamental de leer. Entonces, bueno, leer un poco más, o sea, avanzar lo que más puedan, pero sobre todo no vayan tan corriendo, sino como tratando de meditar. Es bueno volver como que al poema y uno va viendo en qué anda en el poema. ¿Pregunta? No, no hay pregunta. Aquí, ¿no? Bueno, vamos a hacer una oración entonces, aprovechando que mañana es el día de Santa Benedicta de la Cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primero que nada, vamos a ponernos en presencia del Espíritu Santo, vamos a invocar, a clamar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Desciende sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, sobre nuestro espíritu, sobre nuestros sentidos. Ven Espíritu Santo y desciende sobre cada una de nuestras potencias del alma, entendimiento, memoria, voluntad. Ven Espíritu Santo de Dios y ordena toda nuestra vida según conforme la voluntad de Dios. Ven Espíritu Santo, ven. Te damos gracias, Dios Padre Celestial, Santísima Trinidad, por este momento que has diseñado desde la eternidad. Te damos gracias por cada una de las palabras que nos has regalado esta noche. Te damos gracias por cada una de las personas que estuvo aquí conectadas, los que las va a escuchar después. Te damos gracias, Papá del cielo, por permitirnos cada vez sentir esa hambre y sed de ti. Y si en este momento quizás no sientes esa hambre y sed de Dios, pídele, pídele con fe, que estoy segura que en este momento el Señor va a derramar sus dones, su gracia sobre todos nosotros, porque nosotros lo estamos buscando a Él. Te damos gracias, Señor. Gracias, Papá del cielo. También pedimos la intercesión siempre de Santa María Santísima, ahorita que estamos a víspera de su fiesta, de la Asunción de Nuestra Señora, que siempre nos guíe y que nos infunda ese amor, como lo hizo con San Juan, hasta que arda nuestro corazón, hasta que se queme nuestro corazón, hasta que se purifique nuestro corazón. Gracias, mamá. Gracias, madre. También queremos darle las gracias a Santa Benedicta en la Cruz.
Y le damos las gracias por toda esa vida de entrega, porque ahora su vida cobró un sentido tan grande que ella quizás en ese momento, cuando iba caminando a esa cámara de gas, no lo podía comprender. Pero el Señor le dijo, más adelante lo entenderás. Y hoy en día nos ha sido regalada esta escritura que fue creada, diseñada, escrita por el Espíritu Santo a través de este gran instrumento para nosotros poder seguir caminando y escalando en esta noche de la fe, en esta noche del Espíritu. Pedimos también Santa Edith Stein, Santa Benedicta la Cruz, ya que mañana es tu día, por todas esas intenciones que nosotros tenemos en el corazón, por todos esos anhelos, pero más que todo por la santificación de nuestras almas, para que cada día queramos ser más santos, para que cada día busquemos con más intensidad la santidad. Te pedimos que ruegues por nosotros y que intercedas por nosotros ante el trono. San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. Santa Edith Stein, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. Y aquí a Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi gente, me voy. Se les quiere. Nos vemos la próxima. Pues nada, chaito, chaito. Miren, pásenle a gente. Yo empecé a grabar este librito. Esto es brutal. Si no lo consiguen, lo están escuchando, pásenselo a alguien. Son cosas demasiado brutales. Esto le va a despertar el alma para el Santísimo. Son historias alucinantes. Por favor, compártanlo. Váyanse preparando después con este libro. La felicidad donde no se espera. Esto es una joya. Eh, bueno, también vamos a leer el otro que les había dicho, que son corticos sobre el combate espiritual. Lo que pasa es que creo que necesitamos un break de cosas como ha sido intenso. Bueno, buenas noches, bendiciones, que Dios los bendiga.